Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar un nuevo capítulo del podcast Basta God. Hoy día vamos a hablar sobre la guerra espiritual, batalla espiritual y todo lo que tiene que ver con eso. Chan, 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 chan. Por eso ungí mi casa antes de que... Ustedes quieren que yo no duerma. Y después la voy a volver a ungir con aceite. Le voy a tirar 5 litros de aceite para ahí. En la puerta. Estos bidones grandes. Sí, para por lo que vamos a conversar. Entonces, chiquillos, ustedes, ¿qué entienden por batalla, por lucha, por guerra espiritual? A ver, primera pregunta, porque para que vayan agarrando vuelo las cosas. La confianza. Yo. No, el Sergio no quiere responder. Mira, yo, guerra espiritual, se me vienen palabras a la mente. No sé si muy cristianas. No sé, guerra espiritual para mí, no sé, me acuerdo de películas, de terror, como esa idea como de la guerra espiritual, como demonios, ángeles, demonios, posesiones, manifestaciones. Eso como que entiendo yo de guerra espiritual. Guerra espiritual. Sergio, no quería que te preguntaran primero, pero yo estoy mirando la ADA esta vez. Todas las preguntas primero por la ADA. La ADA es el filtro. Si porque en el capítulo anterior ya vimos qué es lo que pasa cuando yo respondo primero. Entonces, guerra espiritual, cuando se habla de guerra espiritual, por mi parte por lo menos, lo primero que se me viene a la mente es el bien y el mal, Dios y el enemigo. Que hay dos bandos. ¿Ya? Y que se interponen entre ellos, que no congenian, que no hay interacción entre ellos. Entonces que el tiene que prevalecer el bien, o tú escoges por el otro lado. Claro. Y la guerra espiritual, como lo veo yo, por ejemplo, es eso, una batalla en el aspecto espiritual. ¡Oh! Muy bien. Grandes pensadores. No con pistolas ni nada de eso, sino que una guerra de verdad. De verdad. A donde ahí se ven los de verdad, los que se arrodillan, los que oran. ¿Ustedes vieron alguna vez la película Cuarto de Guerra? No, nadie la ha visto. Sí, la vi. ¿Sí la vieron? Sí. Buena película, ¿no? ¿Recomendable? Sí, recomendable. Es muy buena. Cuarto de Guerra. ¿Y de qué se trata esa película, más o menos, para que vayamos? ¿Se acuerdan de qué se trata? El protagonista era femenino, ¿cierto? Sí, de una mujer que... Era una viejita. Sí, que se hizo como su cuartito y ahí dejaba sus cositas como de Dios y todo, y ella iba siempre a orar ahí. Sí, pues ella decía que ahí ese era como su cuartel, como a donde peleaba sus mayores batallas. Sí. Porque ahí tenía lleno apegado de peticiones, de cosas, y eran oración y ayuno. Entonces, estas batallas, ¿por dónde pasan? Dijimos realmente que es un bien o un mal, y en las batallas tú vas según en qué posición te toca luchar. Claro. Exacto. Y según las decisiones que tú tenés, pues. Entonces, estas batallas... ¿Cómo se luchan? ¿Cómo se van luchando a través del tiempo? Es que cuando lo lleva a la película, sí, pues. O sea, uno sabe, o por el poco conocimiento que siento que tengo de eso, se lucha orando, ayunando, tratando de estar bien con Dios. Ahí como que ocurre realmente como esa batalla, que puede ser de la mente también y espiritual, porque nosotros sabemos que siempre como que tú no quieres hacer eso, pues tú no quieres acercarte a Dios, tú no quieres luchar contra el pecado, tú no quieres luchar contra las adicciones, los problemas. Entonces pasa ahí, pues, pasa en tu cuartito de oración. Eso, gracias. Eso, muchas gracias. ¿Cuál era la pregunta, Pato? ¿Cómo era? Que cómo se luchan esas batallas, po. Porque definimos que era una batalla espiritual, porque claro, es directamente algo que no es tangible, po. Va más allá de nuestro del lado físico, se podría decir. Yo creo que primero tenemos que tener claro contra qué batallamos. Ya, ¿y contra qué batallamos? Y para eso... aunque no venía preparado. Comodín. Yo creo que una de las partes clave es Efesios 6:12. ¿Ya?
Cuando dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus de maldad en las celestiales, en las regiones celestiales. Entonces ahí ya tenemos que tener claro que como decía, nuestra lucha no es contra una persona. No es contra el vecino que no me llevo tan bien o contra... El vecino buena onda. O contra alguien de la mesa de aquí que no quiero nombrar. Tenemos que entender que toda nuestra fuerza no viene de nosotros. No viene de nuestras propias fuerzas. Sino que es Dios quien entrega el respaldo. Recordemos que la palabra dice que tú echas fuera demonios en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Entonces ahí tú ves claramente que el nombre de Dios es el que va adelante primero. Hay una parte de la Biblia donde pelea el ángel Miguel ¿Ya? contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Y ahí el ángel, ¿qué es lo que hace? En el nombre de Jesús. En el nombre de Dios, en el nombre de Él, reprende todo lo que haya que reprender. Entonces tenemos que entender eso, que lo primero, que Dios es quien da la fuerza, Dios es quien obra. ¿Qué nos queda a nosotros? Porque no podemos dejarle toda la responsabilidad al Señor. Nosotros, ¿mediante qué tenemos armas para esta batalla? ¿Cómo adquirimos armas para esta batalla, para esta guerra? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda, a través de la entrega y a través del compromiso que adquirimos con Dios. Porque muchas veces nosotros olvidamos que cada vez que vamos al culto, al servicio, como le digan en tu congregación, cada vez que tú vas y recibes palabra, el Señor te va entregando una arma, te va entregando conocimiento, te va entregando algo para que tú puedas ir luchando, para que vayas creciendo y te vayas desarrollando. Entonces nosotros vamos adquiriendo armas de esa forma para poder luchar. La hada se quiere puro rey. Con la media introducción. Con oración, con ayuno. Con Con búsqueda. oración, es que la clave es oración, ayuno, palabra. ¿Terminamos? Gracias. Ya con todo eso. ¿Qué No más? resultó mi técnica de yo responder último, ¿viste? No. Muy bien, hermano Sergio. Venía preparadito. Estudió. Dijo que no sabía nada, que no quería estudiar No. porque no sabía, no estaba preparado. No No, le gustaba, no le no llamaba le la gustaba. atención. No, sí, he leído sobre la guerra espiritual, pero en sí este tema no me llama mucho la atención ¿Pero por qué no le llama la atención? A ver. no sé, la guerra espiritual y todo eso, como que no me he interiorizado más en el tema. Pero No es así como porque hay hermanos que como guerra espiritual y leen sobre guerra espiritual, sobre todo eso. A mí como que no me llama Pero es que en mucho la realidad atención. leen sobre lo que te decía yo, pues, ¿cachai? Con demonios, leen sobre esas cosas en realidad, pues, porque lo que podemos ver de guerra espiritual es lo que estamos respondiendo, pues, en la búsqueda, la oración, la lucha contra yo potestades. veía un predicador que decía que la verdad que nosotros estamos en una batalla constante, la verdad. Sí. Directamente con el enemigo por nuestra alma. Si bien nosotros se la entregamos a Cristo, pero el enemigo no quiere eso. El diablo no quiere eso. Entonces estamos en una batalla constante, tanto con nuestra mente, contra nuestra carne, contra demonios, como Lo decía, que vemos, lo que espiritual. oímos, todo es una lucha en realidad, pues. Hasta cuando vuelva el Señor. Hasta que vuelva el Señor. Ahí vamos a estar luchando, no es una cosa, por eso, para que no te sobrecargue, el Señor te dice un día a la vez. Claro. Es que por Pelea eso un día, yo después decía, pelea pues, el otro. el Sergio dice que no le gusta ni nada, pero quizá eso es lo que no te gusta, por la otra parte, porque todos vemos, o por lo menos yo les contaba el otro día, yo veo como el tema de la guerra espiritual y para mí es
manifestación, no sé, po, el pastor quizá orando por alguien y esa Liberación. persona Liberación. liberando, Buen tema. ¿cachai? Peleando, po, ¿cachai? Pero la guerra espiritual en realidad es algo día a día, pues, como dice el pato. No, si entiendo el concepto de... Si entiendo que es día a día, que todos los días tú tienes que someterte, tienes que luchar, tienes que esforzarte, eso lo entiendo claramente. Pero en sí de interiorizarme como lo que dice la hada, no me... En lo personal a mí no me llama mucho la atención y no me... Soy como esquivo en ese sentido. De hecho, cuando hablamos de grabar este tema, ¿cuál fue mi respuesta? ¿Tan seguro, cabrón? ¿Tan seguro? No, es que fue como... Claro, es que yo creo que están así por lo mismo, porque pensamos que la guerra espiritual es básicamente pelear contra demonios. Como que nos vamos al tiro al extremo. Es como nuestra guerra, batalla espiritual. Ya hay que echar fuera demonios. Pero nos vemos el proceso diario que tenemos que tener durante esa batalla espiritual. Claro. ¿Cachai? Que es como lo que hemos venido hablando, la verdad, casi todos los podcasts, que es una vida de relación con Dios. Claro. ¿Cachai? Si al final en eso se aboca todo, pues. Y que parte en todo, en toda la área de tu vida va a tener lucha, va a tener lucha espiritual. Y lo mismo, porque hay días buenos y días malos. Sí, Días po. en los que te gana un poco la pereza, la carne, quizás el mal humor, no sé. Y hay otros días que uno piensa o siente que lo hizo bien. Pero en realidad todos los días estamos en una lucha y aunque sea enojado o aunque el día esté malo y todo, en realidad hay que terminar con Dios. El día con Dios. Y yo creo que es algo que... Porque yo creo que cuando dijimos eso, lo de la batalla espiritual, claro, vuelvo a repetir lo mismo, es como que los hermanos a lo mejor se pensaron al tiro, ¿van a hablar de demonios? Pero Sí. ¿y qué pasa con la batalla de la mente, por ejemplo? Que también es una guerra espiritual que luchamos todos los días, pues cada uno... El dominio lucha. propio, El dominio propio. tener ¿Qué- dominio de tus pensamientos. Claramente, pues. ¿Qué pasa con eso? Y ¿Cómo, uno cómo siente tenemos de eso? repente como que no fuera así. Yo de repente como que pensaba, es como ya tanto, así como ya tener dominio de mis pensamientos y cosas. Pero yo creo que en realidad el diablo trata como de que nosotros pensemos eso. Decimos, ya, pero ¿qué importa si yo pienso así? ¿Qué importa si mi primer pensamiento es de odio hacia otra persona? ¿Qué importa si mi primer pensamiento es de envidia? Pero en realidad, si tú das 2 pasos hacia atrás, nuestra mente es muy traicionera, es como muy mala en realidad. Po. Y tener dominio de nuestros pensamientos es algo que es muy difícil. Y sabemos que, por ejemplo, el demonio no es omnipresente, no está en todos lados. Entonces, pero sí él trabaja como susurrador, po. Sabemos que él siempre va a estar ahí cuando nosotros nos equivoquemos para estar mostrándonos la equivocación, po. Y es importante que nosotros, porque eso también es una batalla mental, po. Yo creo que Jesús también la vivió cuando estaba, por ejemplo, siendo tentado en el desierto. Sí. Él vivió esa batalla porque estaba siendo tentado a través de diferentes cosas, pero su mente fue la que la llevó a juzgar cómo tenía que responder. Entonces, era por lo que él entendía y por lo que sabía y tenía entendido como su... ¿Cómo decirlo? ¿Quién era él? ¿Quién era él? Y eso de repente nos juega en contra porque de repente nosotros queremos tener una batalla espiritual, por decirlo así, pero ni siquiera sabemos quiénes somos en Cristo, po. No sabemos quiénes somos en Dios. No tenemos identidad, po. Y muchas veces no conocemos a Dios bien, porque no leemos. Porque en lo que citaste tú de Jesús, por ejemplo, a mí me llama al tiro la atención, me va a separar al tiro las antenitas, que el Señor conocía tan bien a su Padre, Jesús conocía tan bien a Dios, que Él nos dio una respuesta rebuscada cuando fue tentado, nos dio una respuesta así como, lo voy a atacar de este lado, le voy a responder con un uppercut. No, sino que Él respondió con palabras, Sí. con palabras.
no fue una conversación que tuvo como muchas veces vemos o pensamos que es, sino que él con palabra nomás. Él reprendiendo a través de la palabra. Y ahí vemos la importancia de nuevo de, de conocer a tu Dios. La palabra. Ahora, no queriendo pasar al ser así como espiritual y toda la cuestión, pero nosotros sabemos que lo que está en la tierra es un reflejo de lo del cielo. Exacto. Por lo tanto, si en el cielo hay movimientos espirituales, acá también. Y estamos viviendo en un mundo espiritual. Si, aunque nosotros de repente digamos, no, es que todo tiene razón de ser, por decirlo de alguna manera, pero también tienen razones espirituales. Y no, como que no lo entendemos, o sí, eso. Porque muchas veces tratamos de ser muy racionales con las cosas del Señor. O al revés. O al revés. O muy espiritual ¿Sabes? en todo. Nos vamos al extremo. Al extremo. Sí. ¿Y cómo podemos lograr llegar a la medida perfecta? Tu pregunta. Porque se supone que es parte de la batalla, pues si Claro. el hecho de... El Señor fue práctico, Jesús fue práctico, pero era totalmente espiritual, pues. Entonces, ¿cómo llegamos a esa medida perfecta que queremos lograr? Para no decir así como... Ah, fue el viento. Ah, no, entró algo. La ventana chocando, no, anda algo. Entonces, nos pasan esas cosas, po. Sí. ¿Cachai? De repente espiritualizamos muchas... ¿Tú qué eres? ¿Más racional o más espiritual? Totalmente racional. ¿Tú, Ada? Yo no sé. No me De llamo las nada. dos. De No me las llamo. dos. Como Jesús. No sé, sí, de repente sí pasan cosas y yo siento que son espirituales. Es que claramente cuando pasan hay cosas espirituales. Yo igual un poco más racional que más inclinado para lo racional que lo espiritual. Pero claramente, como decía el Pato, lo de aquí, lo físico repercute en lo espiritual. Claro. O sea, nuestras decisiones totalmente. Nuestras decisiones, exactamente. Y el ejemplo más básico y más... Bueno, no básico es la palabra, pero el más fácil de entender es el bautismo. Te bautizas y es un acto físico que tú haces. Pero eso repercute en el plano espiritual. Claro. Yo siempre me imagino de esta forma el bautismo. Como que tú te bautizas ya y en el plano espiritual es como que clava una bandera. Sí. Como dice, este es un hijo, yo soy hijo de Dios. Pum. Y como que clava una bandera diciendo, aquí estoy yo. Hoy día he declarado, he firmado que soy el hijo de Dios. ¿Sí? Como de esa forma lo veo yo. Y que todo repercute claramente. Nuestras Pero un decisiones. equilibrio, ¿cómo Pero lograr un equilibrio? El equilibrio. Sí, pues está ahí arrancando. Sí, pero es que iba para allá, iba para el equilibrio. Ah, Y es que está definiendo que los actos físicos repercuten en lo espiritual ¿Ya? y lo espiritual también en lo físico. Ujú. Yo creo que es comunión nomás. Comunión con Dios. El espíritu habla más claramente y yo puedo escucharlo. Entonces, tengo una guía clara de lo que está pasando, po. Si algo espiritual, el Señor me dice, po. Y si algo más carnal, el Señor también dice. Entonces yo creo que para tener un equilibrio, el Señor. Comunión. Comparto la opinión de mi hermana. En serio, dije otra cosa. No, es que yo te estaba dando ejemplos, Como lo espiritual repercute en lo físico y como lo físico en lo espiritual. Lo más simple de lo espiritual a lo físico es cuando tú tienes algo en el alma, algo y repercute en tu salud. Claro. Y como le da el ejemplo del otro, que repercute en lo físico, una acción física repercute en lo espiritual. Ahora, para llegar al equilibrio, como dice la Ada y como preguntas tú, Patricio Contreras, cuando hablamos de esto, yo al tiro se me viene a la mente algo que no podemos dejar, o yo no puedo dejar pasar, y que se llama Espíritu Santo. Él es el que
Él es el que ayuda en todo. Por ejemplo, hay unos que somos muy cabezones y que nos gusta más leer que como les decía, que lo espiritual y todo eso. Y ahí el Espíritu Santo el que ayuda al equilibrio. Y básicamente el equilibrio es con la comunión, encuentro yo. Con la comunión con el Señor, con el trato con el Señor, con buscarle y con algo que nos cuesta mucho ahora sobre todo, que es sacarse la idea de que el Señor es tan cuadrado. ¿Mm? Que el Señor solo se manifiesta de esta forma. Que el Señor solo hace esto. Que el Señor solo... Los milagros eran antes, ahora no. Que el Señor, ¿cómo se va a manifestar de esta forma? Y al revés también. No es que ellos saben mucho. Es que es mucho lo de aquí. Entonces el equilibrio yo creo que es claramente con la comunión, la búsqueda, la guía del Espíritu Santo. Y ahora, para aquellos que nos escuchan, para aquellos que han escuchado el podcast, batallas espirituales que a lo mejor ustedes creen que puedan tener los jóvenes adultos, juveniles. ¿Qué tipo de batalla ustedes recuerdan haber tenido hace un par de años atrás? 2 años, 3 años. Un par de años atrás. ¿Y cómo llegaron a poder sobrellevarla y vencer aquella batalla? ¿Hay alguna que tengan presente ahí en la mente que digan así como, gracias al Señor pude ganar esto? No sé, yo lo que se me viene como a la mente, antes siempre fue como una batalla de no querer como abocarme 100% a Dios, por las demás personas en realidad, pues. Es como, no quería que me vieran como, esta niña que es canutita en la cuestión, como que siempre en esa edad quería ser bacán, pues, ¿cachai? Y yo creo que eso se va, siempre está esa batalla en realidad, pues. En que de repente me da como un cierto temor de decir que yo hago esto, o decir que soy de la iglesia, o no hacer lo que todos hacen. Yo siento que eso es una batalla que los jóvenes es muy importante en esa edad. Y solamente de la mano de Dios se puede vencer. Que no te importe lo que dicen los demás, que no te importe lo que dicen tus amigos, o tus cercanos, o tu familia. Y realmente vencer y aceptar que tú eres hija de Dios y que tu vida sea Dios. Eso yo pienso que puede ser una batalla. Que yo por lo menos tuve y el Señor no. ¿Y cómo la venciste? ¿Cómo? Yo creo que es realmente aceptando quién era yo. Realmente teniendo una relación real con Dios. Porque claro, yo amaba a Dios, decía que amaba mucho a Dios, pero si lo amo tanto, pero no quiero que las demás personas sepan que yo lo amo, es porque realmente no lo conocía bien, o no estaba realmente tomando una decisión concreta por él, porque me importaba más lo que decían las otras personas de mí que lo que decía Dios de mí. ¿Cachai? Yo creo que eso va por un tema de la edad, de la inmadurez, de lo que en esa edad te importa demasiado lo que piensan los demás, y eso es así. Si usted como padre y todo lo van a ver, los niños se mueven cuando los demás se mueven, hacen lo que los demás hacen, quieren verse interesantes como los demás. Entonces esa es una batalla que yo siento que pasa muy inadvertida y es muy espiritual también. Y es muy importante, como dice la Ada, porque en los jóvenes, adolescentes jóvenes, en la etapa del ciclo vital de ellos es donde están buscando su identidad, claro. Pertenecer a algo, a un grupo, a algo. Y por eso el Señor es tan sabio cuando dice, instruye al niño en tu camino, ya. Porque ahí necesitan buscar su identidad, claro. Pertenecer a un grupo, a tener sus amigos y todo eso. Y eso es una lucha claramente. Es una lucha. Ahora, en lo personal, a mí, una batalla espiritual. Ya lo voy a contar igual. Sin risa. Sin risa. No, es que antes yo oraba mucho. Oraba
mucho, pero ahora igual oro, por si acaso. Pero a lo que voy, oraba mucho por las demás personas. Y yo no oraba por mí. Siempre oraba por los demás. Por el hermano, por el pastor, por todos los demás, por los hijos, por los padres, por todo. Pero no oraba por mí. Y una vez el pastor en su prédica dijo la importancia que es de orar por uno. Y yo estaba pasando una situación difícil. Muy difícil. Entonces me tocó orar por mí. Y yo no lo había hecho, pero no una oración así como, Señor, quita esto que está entrando en mí, quita esto otro, quita soledad, todo eso. Sino que me tocó orar ya más con todo el conocimiento que uno tiene, ungiéndose, tocándose el corazón, la cabeza, todo eso. Y fue muy fuerte esa oración. En el sentido de que, volviendo a lo de la batalla espiritual que veíamos como antes, como lo ven todos, claro, me tocó ungirme y ahí yo sentí una lucha porque me tocó reprender todo lo que tenía. Y recuerdo tan bien porque fue tan liberador lo que el Señor hizo en mí en ese día, que yo oré, no le presté atención a la hora, qué hora era. Y después cuando ya había pasado como 1 hora y media, 2 horas, yo sentado en una silla orando. Y ahí el Señor liberó, rompió lo que tenía que hacer, quitó lo que tenía que quitar. Y ahí después vi la mano del Señor, como el Señor puede cambiar todo. Pero esa batalla espiritual, como decíamos, esa fue puntual. Me acuerdo exacto dónde, cómo y todo eso. Porque fue muy... Me tocó aplicar todo lo que uno sabía hasta el momento. Todo lo que uno había aprendido hasta el momento en esa ocasión. Dentro de nuestra vida podemos vivir varios procesos, la verdad. Desde, no sé, dejamos de ser pecadores cuando empezamos a creer en Cristo y Dios nos va limpiando a través del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, a través de Cristo, nos va mostrando cómo vamos avanzando. Y tanto nos puede, permite pruebas en nuestras vidas, y también nosotros nos equivocamos. Y a la vez estamos viviendo una batalla constante en nuestro avanzar. Entonces, con esto quiero deprimirlos. No, mentira. Con todo lo que te dicen. Con todo lo que hay que hacer. Porque lo que pasa es que, sí, pues si lo vemos de esa manera, es como, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Cachai? ¿Dónde me estoy metiendo? Porque estamos viviendo de pruebas, estamos viviendo tratando de salir del pecado. Y más encima, el tratar de salir del pecado es lucha, po. Y vivimos una constante lucha con nosotros mismos, con nuestra carne, con lo que queremos hacer. Y muchas veces no logramos hacerlo. Pablo era muy claro en eso. Decía, mi cuerpo hace lo que no quiero hacer. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Que no tenemos que minimizar nuestra batalla. Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que algún hermanito les ha contado así como casi fue y limpió una casa entera. Casi, que no sé, y como que hizo todo, miles de cosas. Y tú estás luchando con tu pura vida nomás. Con suerte. Yo apenas ya puedo caminar. La otra mañana. Hermanita, a mí me costó hasta levantarme temprano en la mañana. Para venir. Me costó hasta ir al culto. Y yo casi ya peleo con el mismo y a eso voy, por no tratar de minimizar eso. Porque el Señor te va dando herramientas a medida que uno va creciendo, va madurando. El Sergio recién decía,
tuve que aplicar todo lo que en ese momento el Señor me había entregado. Todas aquellas armas que el Señor me había dado. Entonces lo importante de esto es no minimizar por cada situación en la que Dios permite que nosotros estemos. Y ahora quería preguntarles, ¿ustedes sienten aún esa batalla con la carne? Me fui al hueso aquí. ¿Aún sienten esa batalla en la carne o ya no es tanto como antes? ¿En qué creen ustedes que han mejorado también a través de esto? ¿O cómo han logrado mejorar a lo mejor para que su batalla ya no sea tan Eso mismo. Eso mismo. Eso mismo. Como que no sea tan dura el día de hoy? ¿Me repito? Yo creo que con los años sí. O uno ya no pelea con lo mismo que antes. Por ejemplo, se va creciendo un poco. Un poco. Como para adentro. Se va creciendo con los años igual. Antes cuando era más chica, porque yo soy muy joven todavía. Sí, pues yo peleaba con cosas que ahora veo que eran propias de la edad en realidad. Pues. Y me quedaba ahí en el mismo círculo dando vueltas siempre en lo mismo porque también estaba en una edad inmadura. Entonces con los años igual el Señor te va dando madurez y estando dentro de la iglesia se van adquiriendo un poco más de, así como, no sé, pues, algo tan loco como ya lo que dijo el Pato de levantarse temprano y todo. Con los años me he dado cuenta que me costaba tanto antes, no quería, me despertaba enojada, no sé, pues, ya de mal humor para ir al culto. Entonces ya empecé mi día mal, ¿cachai? Pero ya después con la edad es como tan corto como el día anterior, no hago nada. El día anterior yo no salgo, no trasnocho, nada. Simplemente me voy a mi hora a la cama para el otro día despertarme de buen humor para poder ir al culto, a servir. ¿Cachai? Entonces son como cosas que uno va aprendiendo en la marcha. Y también por la edad y por su madurez también. Eso, muchas gracias. ¿Tú, Sergio? Ilumínanos. Por favor, hoy día parece Ilumínanos. que... hoy No, día me está refiero más... a que por la edad. Ah. Por la edad, entonces tú has vivido mucho más. Yo a mis 20 años, no, ¿cómo era acaso? Habían, Si hoy día todavía sientes lucha, Pelea, sí, pues. luchas con cosas pueden ser antiguas, o ya crees que esas luchas ya son un poco más llevaderas, o ya sabes para dónde va la cosa cuando se te viene acercando a algo, porque de repente es como cíclico el tema, po. Sí. Es como que, no sé, pues ya pasaste una batalla, pero se te viene acercando otro y O como es que la te das misma, cuenta. o O es es la la misma misma. que dio la vuelta, pero para pillarte si está ahí, no sé, Bien o po. mal. Sí, po. yo creo que en las luchas que uno va teniendo es como igual cuando en la vida normal, me refiero en la vida, un niño tiene ciertos problemas, un adolescente tiene otro tipo de problemas, un adulto ve los problemas del niño como Como una- fácil de solucionar, no los ve algo grave, y un anciano ya ve todo distinto desde otro punto de vista. Yo creo que es un poco así como uno va evolucionando o creciendo en el Señor. Hay ciertas cosas que al principio te costaban, por ejemplo eso de levantarse temprano o de, no sé, de ir y de repente querer hacer otra cosa, pero tú tienes el domingo para ir a alabar al Señor, Claro. y vas creciendo y vas luchando y vas teniendo otro tipo de luchas también. Vas creciendo y ya va otro tipo de lucha un poquito más grande. ¿Por qué? Porque el Señor te va entregando herramientas para que puedas superar y llevar esas cargas y no va a colocar algo que no puedas superar en tu vida. Entonces creo que tú vas creciendo, vas madurando. Porque si yo les pregunto ahora, la Ada y el Patricio desde hace 5 años atrás, ¿son los mismos de ahora? No, pues. Claramente no.
un problema que tuviste antes con el conocimiento que tienes ahora, yo creo que lo ves de distintas formas, ¿cierto? Le ves Claro. solución. Entonces, a eso, porque uno va creciendo, va madurando y va teniendo otro tipo de lucha. La lucha que siempre está es la de levantarse temprano. Que La que esa más sí- cuesta. Lo que más cuesta es la lucha de levantarse temprano. Ya, pero la lucha, igual preguntaste por el tema de como de la carne. Sí. De la lucha de la carne, yo creo que siempre. La lucha de la Ah, carne sí. es que nosotros siempre vamos a hacer así. Como la carne siempre quiere lo malo. Quizá en otro nivel, no como antes cuando uno era más niño, quizá en otro nivel, pero siempre. Siempre el tema de la carne quiere tirar para el otro lado, o quiere hacer otras cosas, o no sé, pues te pilla ahí medio mareado, no sé. En Kinkle. Sí, pero siempre, siempre. Que la lucha de la carne es hasta cuando ya no exista esto. Claro, claro. El pastor, lo voy a citar, pero por un tema de que de repente esa lucha de la carne, él dice que muchas veces la vemos como ajena, como que La no somos carne. nosotros mismos. Sí, como Como la externo, carne. como un Sí. agente externo a nosotros. Entonces, y al final, al cabo, yo creo que él lo dice por el tema de que son nuestras propias decisiones. Po. Somos nosotros a ver cómo andamos, si andamos en el espíritu o andamos en la carne. Anda en el espíritu, anda la carne, Sí, pues. Y, ¿qué más le iba a preguntar? Tengo una pregunta pendiente. Tengo la última. No sé, sorpréndenos, Patricio. ¿Ciudad o campo? Ah, ya. Campo. No, yo creo que con eso estaríamos terminando, pero yo creo que es importante que Ada hoy día nos muestre conclusiones de este tema. A ver, perdón. ¿Tú qué me estás diciendo? Creo lo mismo. ¿Sí? Lo sentí. Sí. Lo sé. Estamos en el espíritu, así que... Yo creo que es importante que las personas que escuchan sepan que lo que decía el Pato, que es una guerra espiritual, primeramente Se cae el micrófono. se cae ahora el micrófono. No, que primeramente con nosotros, con nuestra carne, con nuestra mente, y que no tenemos que minimizar esa lucha, porque si no ganamos, porque si no, no empieza a ganar. Entonces, la etapa en la que cada uno esté, tiene que siempre estar como alerta de esa guerra. O sea, lo hablamos aquí. ¿Cómo peleo? Porque la persona que puede estar escuchando dice, pero ¿cómo peleo? Palabra, orando, pidiéndole al Señor que revele también, que nos dé sabiduría. En la edad que cada uno esté, tiene que pedir sabiduría, porque el Señor la entrega. Y nos hace ver las cosas desde otro punto de vista, de otro modo, y también a crecer. Y lo que decíamos ahora también, el tema de la carne, siempre va a estar esa lucha. Siempre la carne va a querer hacer otras cosas, la carne, nosotros, siempre vamos a querer hacer algo. Yo, el Pato, el Sergio, la persona que escucha, siempre vamos a querer hacer lo malo. Siempre vamos a querer, no sé, joder a alguien, siempre vamos a querer que le vaya mal, o no sé, pensamientos, mentiras, engaños, todo. Pero el único que puede dar fortaleza es Dios. Y no tratar de minimizar esa lucha, sino que estar alerta, siempre alerta para que el Señor nos pueda dar fortaleza de eso y poder salir también. Sea mucho, sea poco, pensemos que mucho, que poco, siempre el Señor. Esa es mi conclusión, Pato. Muy bien, nada. Con Muy esto yo creo que nos despedimos. O Sergio quiere agregar algo más. Ya bueno. No, comparto las palabras de Ada, de Patricio, y claramente eso. La lucha espiritual está en todas las áreas. Y la vemos desde pequeñas cosas a luchas grandes ya como comentábamos, liberación y todo eso. Pero hay luchas que tú tienes que hacer día a día contigo.
con la carne. Y no con la carne ajena, sino con tu carne. Y lo importante de todo esto, que la clave siempre está en Dios. Que Dios es quien da la victoria para toda tu lucha. Dios es quien gana las batallas. Dios es quien va adelante de nosotros. Dios es quien nos guía. Su Espíritu Santo es quien nos guía. Y que si tú estás en una prueba, en una lucha, si estás batallando contra una adicción, si estás luchando contra algo de tu mente, si tienes una pena y estás luchando con una depresión, estás luchando con un vacío en el alma, o tienes algo, una lucha constante, te quiero decir que Dios es la clave, la solución para todas las luchas, para todos los problemas que tenemos. La mejor decisión que puedes tener es decidir por Dios, es enamorarte de Dios, y Él hará y obrará en tu vida. Ninguna lucha es muy grande para Dios, ningún problema es demasiado grande para Dios. Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios que restaura, Él es el Dios que sana, Él es el Dios que bendice, Él es quien da la victoria. Eso quería decirle. Muchas gracias. Está bien. Está bien. Todo buena la conversación. Sí, me gustó. Entonces a ponerle ganas más que nada. A ponerle Claro. ganas a esta batalla diaria que podemos tener Sí, en nuestra vida. sí, Con esto, chicos, nos queremos despedir. sí. Y nuevamente decirles que cualquier cosa, su refugio primeramente es Dios. Siempre van a haber personas para aconsejarlos, pero primeramente el Señor, su palabra, oración, búsqueda. Y con eso estaríamos terminando el capítulo de hoy. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Y síganos. 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 Síganos Síganos en nuestras escuchando. redes sociales, Ministerio. Estamos todos para ustedes si quieren conversar con nosotros. Es cosa que nos escriban y ahí podemos hablar y profundizar a lo mejor un poco más en el tema si es que tienen alguna consulta o duda. Sí. Así que nos estamos viendo, chicos. Despídanse. Muchas gracias. Chao, Nos chao, chao, vemos. chao. Nos vemos.